Muy buenas tardes YouTube, Bubub, Bluetooth. Muy buenas tardes, volví, pero como entre paréntesis, porque no estoy haciendo videos como me gustaría a mí, ni con el tiempo que tendría, simplemente por el hecho de que la vida me está cagando a trompadas con deberes que tengo que hacer. Vivo solo, tengo un montón de cosas que hacer, trabajo y ahora estoy estudiando y el estudio me requiere mucho, pero mucho de mi tiempo y me molesta mucho porque me saca tiempo de ustedes y de mi canal. Y muchísimas gracias ya de por sí, muchísimas gracias a todas las personas que se acercaron por vía Instagram o por vía Facebook o por las otras vías a decirme: che, Matt, ¿qué pasa? No estás subiendo nada de videos últimamente. Y sí, lo sé, lo siento, no es mi intención. Pero dejando todo eso de lado, ahora les vengo a traer una pequeña cosa que me inspiró el canal de la Resistencia Progresiva Argentina con la banda Trigonal, si mal no me equivoco, que dio a conocer su top 10 de discos del rock progresivo que los influenció, que les gustaba. Y me gustaría darles mi top. Se los robé, perdonen, pero les gustaría dar mi top. Lo que yo considero que son de lo mejor, que nunca me he cansado de escucharlos. Y estos son los discos. Mi top 11. En el puesto número 11 tenemos a una banda que para algunos es considerado progre, para otros no es tan considerado progre, pero para mí es un gran disco. Le guste o no le guste a la gente, esté discutida o no, tenga sus fans que sean una fanbase de mierda o no tanto. Estoy hablando de Tool. Y de Tool estoy hablando del disco Lateralus. Lateralus es uno de los discos que más me ha gustado y que más me flashó el hecho de que los tipos basaran una ecuación como la Fibonacci para componer un tema. Es excelente eso. Los cambios de tiempo, las sílabas que van jugando de la voz del cantante con todo el tema, me parece una obra maestra. Número 10. Ahora para el número 10 tenemos una banda que me he cansado de ir a ver, literalmente. Me he cansado de ir a ver porque la he ido a ver cada vez que vino a la Argentina, salvo la primera vez que fue en el Bar The End. Y estoy hablando de Opeth. Opeth es una banda que combina el death metal con el progre, con el progresivo, a raíz de tener mezcla de voces guturales con mezcla de voces melódicas. Pero no quiero hablar nada de lo gutural. Justamente lo que me llamó de Opeth la atención cuando lo empecé a escuchar es la parte no heavy, la parte no gutural, la parte más melódica, la parte más acústica, que creo que es donde se luce más la ingeniería de Michael Åkerfeldt, o como le quieras decir al tipo, ese nombre es impronunciable. A lo que voy, el disco que estoy hablando se llama Damnation, y el disco Damnation fue uno de los que me introdujo al mundo de Opeth. Empecé escuchando cosas de lo gutural, no me gustó al principio. Después escuché Damnation, me empezó a gustar un poco más. Empecé a escuchar un poco más de toda la discografía de Opeth. Considero que está siguiendo un camino excelente, Mike. Está siguiendo grandes caminos de lo que va al progre, alejándose de los metaleros que dicen: no, cantá de vuelta, bro. Y me parecen una pelotudez, y me parecen unos pelotudos, y me alegra de que se vayan del progre, porque me encanta lo que está haciendo, me encantan los nuevos discos, y me gustaría que los toque en vivo, que no sea como la última vez que vino a la Argentina, que le dio ese fanservice a los fans. Ahora yendo al puesto número... ¿Por dónde me quedé? Por el 9. Sí, el 9. En el 9 tenemos a The Whirlwind. También un disco que coincido con los de la banda esta, que es uno de los más grandes discos que hizo el genio Neil Morse, junto con, bueno, el batero que ya todos sabemos conocer en todas las bandas, que es Mike Portnoy. Me parece un disco excelente también, hecho en 4/4 mayormente, pero con unas melodías que pegan y que van mucho con el estilo del progre. Y te recomiendo, si no sos tanto del progre, te recomiendo escucharlo,
porque te introduce más en lo que es el género. Y aparte las voces, la armonía entre las voces, el que se vayan cambiando una voz, otra, el hecho de que vaya jugando la voz de Mike con la de Neil, el picante que le agrega la batería a Mike, además de todos los teclados bien armados y bien metidos en todo el tema. Me parece que es una genialidad y me parece excelente, hecho en 4/4 sin necesidad de ir a tiempos extraños. Funciona muy bien para el progre. Plebe. Ahora vamos al puesto número 8. Tengo mi mancheta acá porque si no, no me acuerdo y fue muy difícil hacer todo esto. En el puesto número 8 tenemos una banda no tan popular. Tenés que como hurgar un poco más para encontrarla. Y encontré este disco, me encantó. Particularmente este disco que está hecho en dos partes. Sleeping in the Traffic, específicamente la parte 2. Yo testeo mucho lo que es los discos con gente que no escucha progresivo. La gente que no escucha progresivo y le gusta un disco progre es por algo, porque tiene cierta genialidad que atrapa a esas personas. No solamente porque tenga mucho 4/4 o porque tenga melodías muy simples, sino porque tiene una cierta genialidad, un cierto picante, un cierto arreglo que funciona para personas que no están acostumbradas a contratiempo, bla 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 bla, etc. Y cosas demasiado extrañas que la persona muy hundida en el progre como yo, y creo que 5 personas más en todo el país, nos gusta escuchar. Y Sleeping in the Traffic, parte 2, tiene temas muy interesantes, muy buenos. Me gusta también mucho la armonía de las voces. Es una banda que es... Te vas a buscar vídeos en internet, es todo muy under, como la mayoría del progre. Y me encantó. La banda se llama Birdfish, Sleeping in the Traffic parte 2. Tiene también un tema muy visible también sobre un tipo que entra en una taberna, se pone ebrio, se acuesta con una chica y el otro día descubre que la chica era un travesti. Y después termina la mitad del tema, dicen que está todo bien porque el tipo es gay. Y es buenísimo. Ese es el puesto número 8. En el puesto número 7 tenemos un tema también de una banda un poco más under, que me encanta a mí, que la descubrí el año pasado gracias a un amigo que me la recomendó. Y gracias al cielo, una banda australiana que no sigue en vigencia, pero al parecer volvieron y tienen un disco nuevo y no sé mucho. Pero se llama Unitopia la banda. La banda Unitopia tiene un disco llamado The Garden, y el disco The Garden es excelente. O sea, te plantea todo un disco alrededor de ritmos selváticos. Escuchás de repente tambores, percusión muy bien organizados, te escuchás timbales. Todo el arreglo percusivo que tiene alrededor todo el disco, las letras, incluso a mí me encantan. Escuché mucha gente que le da con un palo a Unitopia y no lo tienen para nada merecido, porque Unitopia es una gran banda. También, si no sos de escuchar progresivo, es una banda que te va a encantar. Tiene muchos ritmos selváticos, tiene muchos ritmos que a mí en su momento, cuando yo la empecé a escuchar, estaba saliendo justo de una relación. Y es como que empecé a escuchar esto y me subió el ánimo. Es el tipo de progre que te sube el ánimo, no depresivo. Es el tipo de progre alegre que deberías escuchar. Puesto número 6. Tengo la banda donde salió también Neil Morse, que tenía con su hermanito, que siguió después y que tuvo varios cantantes y que es excelente. Se llama La Barba de Spock, Spock's Beard. Es excelente el nombre, es excelente la banda y sobre todo es excelente el disco número 10. Se llama así, X, el disco número 10. Tiene todo un vivo que podés encontrar en YouTube, que es excelente también de ver si es que no lo bajan. Y que también podés ver en varias redes, incluso también tenés en Spotify para escucharlo entero. Es excelente. Después en puesto número 5 tenemos, bueno, la banda de mi dios y creador, de Steven Wilson, Porcupine Tree, el disco In Absentia, que si lo primero que escuchás de Wilson es que es un depresivo del orto, que hace temas tristes y que lo único que hace es temas tristes, y después te encontrás como que hay mucho habladuría de los fans de que ahora se vendió el pop, etcétera, bla 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 bla. ¿Por dónde tenés que empezar? Por Steven Wilson. Si venís de escuchar Dream Theater y sos de tus primeros pasos en el progre, sería por el disco In Absentia, donde tendrías que empezar. Excelente disco, Black Skies, un riff muy poderoso que te va a llevar excelente si te gusta el progre. Puesto...
Número 4. En el puesto número 4 tenemos una banda que descubrí a principio de este año, que me voló completamente la mente y que ahora le estoy rindiendo culto completo y que todo el mundo debería escuchar. Todos los fans de todos los géneros. Si te gusta Dream Theater va a ser más fácil que te guste, pero estoy hablando de Haken o Kaken o Kakren o como le quieras decir. Aguante Kaken. Estamos hablando del disco Visions. Visions es un disco también conceptual que tiene muchos ritmos al estilo Scenes from a Memory de Dream Theater, que también tiene muchas armonías de las voces, tiene muchos arreglos instrumentales muy al estilo Dream Theater, como los fans suelen comparar Haken, que también funciona extremadamente bien y me encanta. Me encanta todo el disco, me encanta desde principio a fin y lo he escuchado 40 veces y nunca me voy a cansar de escuchar este disco. Puesto número 3, el dios del progre, genio Steven Wilson, que también he ido a ver, si pudiera verlo más veces, lo he ido a ver todas las veces que viene a la Argentina y lo iría a ver de vuelta todas las veces que viene a la Argentina, porque es un show que se paga por sí solo y que es digno de ver. Por la puesta en escena, por Steven Wilson, por los músicos que trae, es simplemente excelente. Estoy hablando de el disco específicamente The Raven Refuses to Sing and Other Stories. Yo me acuerdo en 2012, que creo que recién estaba saliendo el disco, lo llevé el disco físico después de ir a verlo a escuchar a Steven Wilson, estaba estudiando sonido en su momento en la UNLA, lo llevé a la UNLA para que escucharlo, específicamente para una materia, para escucharlo en los monitores del estudio, porque es un discazo. Yo creo que es el tope que ha llegado a Steven Wilson en toda su carrera, con Guthrie Govan en las guitarras, con un solo, creo que es el mejor solo del rock progresivo que he escuchado, lo he escuchado en el tema Drive Home. Sin lugar a dudas, es el mejor solo que escuché lejos en la historia del rock progresivo. En la historia. Puesto número 2. Y para el puesto número 2 voy a usar una máquina del tiempo para volver al tiempo, porque se viene ahora. Porque se viene ahora el disco que me vendió Haken. Se viene ahora el disco, uno de los mejores discos que hay en la historia del rock progresivo actual. Hoy en día, el mejor disco de rock progresivo es Affinity, con 1985 como uno de los mejores temas de lo que perdió Dream Theater, que Haken está llevando de vuelta a la vida. Todos son temas excelentes en ese disco. Yo no puedo pensar en un tema que sea malo o que esté mal, salvo The Architect, porque me parece que quiere apuntar a una parte de fans que no te vayas a buscar a esos fans. Haken, estás bien en 1985, quédate en los 80, porque los 80 al parecer hoy en día, con todas las series y con la música, con Stranger Things, It, etc., a los 80s al parecer es lo que vende. Y por último y súper rápido, lo más rápido que puedo hacer con lo que hablo, está uno de los discos de rock progresivo que todo el mundo debería escuchar alguna vez en su vida. Más allá del rock progresivo, es un disco que si te gusta la música, o si tenés aunque sea un poquito de gusto por la música, deberías escucharlo, sobre todo también si sos músico. Yo creo que hoy en día está bueno que músicos de otros géneros, que se dediquen a otros géneros, escuchen este disco, porque es un disco que influencia, es un disco que abre tu mente a otro tipo de estructuras. Es el primer también disco conceptual que escuché yo, es el disco que me introdujo de lleno en este género que amo, que pretendo hacer por el resto de mi vida hasta que me canse o haga otra cosa, o no sé. Estoy hablando de Dream Theater, Scenes from a Memory. Es el mejor disco de rock progresivo. Para mí, es uno de mis favoritos. Es un disco que he escuchado miles de veces. Es un disco que tiene análisis alrededor del mundo, por todos lados. Es un disco único y es un disco que todo el mundo debería escuchar. Es el puesto número 1 de esta súper rápida top, lo que sea, que voy a estar subiendo en un rato seguramente. Escuchá este disco. Aunque escucha aunque sea uno de los discos que te recomendé,
y decime qué te parece, decime qué pensás alrededor de todo esto. Voy a estar subiendo videos mejor hechos o como me gustan hacerlos a mí próximamente, así que ténganme paciencia. Muchas gracias y esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima con más y más de esto.